Y vamos a dar lectura a este salmo, salmo número 51. ¿Has traído Biblia? Tú sabes que existe la Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Sirve para leerla, para creerla y para obedecerla. Entonces es bueno que tengas una Biblia. Si no tienes una Biblia, pues nos lo dices y te podemos dar alguna, ¿vale? Entonces es bueno que tú puedas por ti mismo leer la palabra de Dios y dejar que Dios te ministre a tu vida, que Dios te hable, ¿verdad? Salmo número 51, Salmo de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Quiero decirte hoy toda la verdad acerca del pecado. Toda la verdad. Porque el pecado es engañoso y perverso. Y dice que nos da vino, pero luego nos da vinagre. El pecado tiende a vendernos la moto y hacernos creer que no va a pasar nada. Pero a la vez que te voy a hablar, y espero a mí también, por supuesto, para que nos horroricemos con el pecado, también te quiero hablar de aquel cirujano que ya hemos oído antes, que puede cambiar las cosas. Estaba allí el rey David tan tranquilo, pero no estaba tranquilo. Ya había conseguido su objetivo. Urías Eteo ya había pasado a la historia como un soldado muerto accidentalmente, porque la espada va y viene y una vez le cae a uno, otra vez le cae a otro. Pero ya estaba contento David porque había ido de entierro y después de boda. Y él estaba feliz por eso. Bueno, no sino feliz, como tranquilo. La verdad es que él había intentado que el embarazo de Betsabé no se notara. Claro, si Urías hubiera ido cuando lo trajo de la guerra y lo hubiera llevado, se hubiera ido a su casa, hubiera tenido relaciones conyugales con su esposa y entonces pareciera que el niño que venía era de Urías y no de David, no hubiera pasado nada. Nadie se habría dado cuenta, o casi nadie. Y todo era porque David un día salió a echar un vistazo por la azotea y vio una chica muy guapa que se bañaba.
Y cuando vio a esa chica tan guapa que se bañaba, su corazón apasionado, porque a David le gustaban mucho las mujeres, tenía varias. Nadie le dijo que tuviera varias, pero las tuvo. Pues vio a esa y esa era la mejor del mundo. Esa tiene que ser para mí. Yo soy el rey. Y yo puedo tener lo que quiera. Dios está conmigo, Dios está a mi favor. Esa mujer me gusta. Ya, pero es que está casada con un tal Urías, que es tu siervo, un capitán de tu ejército. Vaya, hombre. Pero tú dile que venga. Oh, qué placer, qué bien. Oh, qué guapa. Y ya estaba David, le habían mandado la carta. Oye, que Joab ha dicho que han muerto varios en el ataque contra los amonitas, se acercaron mucho a la muralla y tiraron flechas y han muerto varios. Y David se había enfadado. ¿Por qué os habéis acercado tanto a la muralla? ¿No sabéis que allí lanzan cosas y matan a gente? ¿Por qué os acercasteis tanto? No, pero es que Urías también ha muerto. Ah, mira, qué casualidad, ha muerto Urías. Ah, claro, es que él antes le había mandado una carta a Urías, a través de Urías. Oye, Urías, lleva esta carta. Y la carta que llevaba Urías en la mano era su sentencia de muerte. Mira, Joab, coge a Urías, lo pones en lo peor de la batalla, lo pones donde están los más fuertes, los más valientes de los amonitas, y cuando vayan a por él, lo dejáis solo. Y que se lo carguen. Eso fue lo que David había ordenado. Y cuando ya se celebró el entierro, ya pasó el luto, entonces ya llamó a Betsabé y entonces ya, pues, ya Betsabé había engordado un poquito, pero no se notaba mucho todavía. Y ya estaba allí todo dispuesto. Ya se celebró la boda y ya Betsabé, la viuda de Urías, estaba con él. Y nadie se había enterado, menos el Señor, que no le agradó nada lo que su siervo David había hecho. Y ahí estaba David sentado en su trono, y aparece allí el profeta Natán. Porque la palabra de Dios siempre está ahí, y Dios siempre está ahí. Y llega allí el profeta Natán y dice: oye, David, tengo que hablar contigo. Ah, vale, muy bien. Te voy a contar una historia, David. Una parábola. Había un hombre pobre, tan pobre, que solo tenía una cordera. Y no la quería ni matar siquiera, porque era la mascota de la familia. Comía en su plato, bebía en su vaso, dormía con sus hijos. Era su cordera, y era tan pobre, solo tenía una, y ellos la cuidaban. Y había un hombre rico que tenía un montón de ovejas y un montón de ganado y un montón de rebaños. Y al hombre rico un día le llegaron unos invitados ahí. Y claro, pues era el momento en que había que poner a los invitados una buena cena. Y ese hombre, que tenía tantos rebaños y tantas ovejas, fue y cogió la corderita de su vecino, su única corderita, y la sacrificó para darle de comer a los invitados de él. ¿Ese hombre ha hecho eso? Vive Dios, que quien tal cosa hizo debe morir y pagar por lo menos 4 corderos de indemnización. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Tú has matado a Urías. Tú has cometido adulterio con Betsabé. Y has ocultado todo esto. En ese momento David dice: he pecado. He pecado. Y escribió este salmo.
Y en él David nos cuenta cómo se siente. Nos cuenta qué pasa cuando uno peca. Nos cuenta qué está haciendo Dios y qué puede hacer Dios. Vamos a echar un vistazo. Lo primero que vemos aquí es en el versículo 2. El primer versículo dice que le pide a Dios que tenga piedad de él, que tenga misericordia, que Él es un Dios bondadoso. Y lo primero que vemos, versículo 2, es que el pecado te ensucia. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. O también le dice en el versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El pecado ensucia tu vida. ¿Cómo se sentía David después de haber tenido conciencia de su pecado? Sucio. Él seguía como rey, él seguía haciendo lo que tenía que hacer todos los días, él seguía con su rutina, pero por dentro, muy dentro de él se sentía sucio. ¿Cómo te sientes después de haber ido a vendimiar un día? ¿Cómo se siente el minero cuando sale de picar de la mina y le da la luz del sol y entonces ve toda la suciedad que ha acumulado de estar picando en la mina? ¿Cómo se siente alguien que ha estado trabajando en medio de la suciedad? Y David se sentía sucio. Y cuando tú y yo pecamos, nos sentimos sucios. Nadie lo sabe, pero tú te sientes sucio. Tienes ese hábito pecaminoso que estás escondiendo, y cada vez que vas a ese ídolo y adoras a ese ídolo del pecado, te sientes sucio. Te sientes mal. Te miras al espejo y dices, no me gusto. Porque en el fondo tú sabes que el pecado te ensucia tu alma, ensucia tu corazón, ensucia tu vida. Y por eso David dice, lávame, límpiame. Ah, pero mira David, ¿tú no tienes ahí agua para lavarte y jabón? Sí, pero el agua y el jabón no me lavan por dentro. Por fuera sí. Me puedo poner maquillaje, me puedo poner una buena ropa, me puedo poner una sonrisa profidente, pero por dentro me siento sucio. Me huele el aliento, porque estoy en el pecado, practico el pecado. Nadie lo sabe, pero estoy sucio. El pecado entonces ensucia tu alma. La segunda cosa que vemos ahí es que, versículo 3, el pecado domina tu mente. Dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque sabes una cosa, David había hecho todo eso, pero él no podía olvidar la barbaridad, la injusticia, la maldad que él había cometido. Matando a un hombre inocente que era leal a él, tomando a su esposa, que eso es digno de muerte, y abusando de su poder, abusando del privilegio que Dios le había dado. Y Natán le había dicho, el Señor te escogió de ser un hombre que cuidaba ovejas para ser el líder de su pueblo. El Señor te dio su espíritu, el Señor te hubiera dado mucho más, pero tú has despreciado a Dios, has despreciado la palabra de Dios y has hecho todo esto. Y David no podía quitarse eso de la mente. Nadie lo sabía, pero él sí lo sabía. Como tú también sabes el pecado en donde estás y no te lo puedes quitar de la mente. A lo mejor te va a salvar y te tomas ahí unas cuantas copas y dices para ahogar las penas, pero las penas saben muy bien nadar, luego suben para arriba otra vez. Y no puedes ahogar las penas porque tú sabes que estás haciendo lo malo y eso está en tu mente. Tu mente está sucia por eso y no puedes quitártelo de la cabeza. Viene una y otra vez. Y cuando es un hábito pecaminoso y una seducción que tú tienes ahí, o cuando es algo que estás acostumbrado a hacer, siempre está en tu mente el pecar y el dejar, pero luego siempre vuelves. Y aquí lo tenemos aquí, que mi pecado está siempre delante de mí, yo lo veo, no está quitado, no está borrado, está delante de mí, lo estoy viendo. Como esa multa que te ha puesto la Guardia Civil, te la pones ahí delante del ordenador para que sepas que hay que pagarla, y la ves ahí, 200 euros de multa. Está delante de ti, cada vez que vas al ordenador estás ahí, paga la multa, 200 euros de multa. Y el pecado está siempre delante de ti. Tú lo ves ahí y Dios te dice, has pecado, no te lo puedes quitar de la cabeza, no tienes paz. La tercera cosa es que el pecado también
lo que hace es que nos convierte en hipócritas. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Está diciendo aquí David, tú sabes, Señor, la verdad de mí. Y tú quieres la verdad, la sinceridad, la honestidad, la realidad, la autenticidad. Tú no quieres fotocopias de cristianos. Tú quieres de verdad cristianos, quieres de verdad creyentes. No quieres labios que te alaban y corazones que te desprecian, sino que quieres la verdad en lo íntimo, en lo secreto, en lo oculto. Y Dios sabe muy bien lo que nosotros somos en secreto. El vecino puede decir que somos buenas personas, la familia lo dirá, mi suegro dice que soy muy buena persona. Bueno, eso dice a veces, no sé. Yo creo que se equivoca, pero bueno. Y mi suegra me quiere mucho, y yo también los quiero a ellos, pero eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es en lo íntimo, en lo personal, a solas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Y el pecado me convierte en un falso, me convierte en un hipócrita porque realmente no estoy con Dios. David estaba allí sentado en su trono, yo soy aquí el profeta, yo soy aquí el rey del pueblo, yo soy aquí el líder de la nación, pero él no está amando al Señor en lo secreto y en lo íntimo. Él no está teniendo una relación con Dios, y en lo íntimo y en lo secreto, cuando tú no tienes una relación con Dios es porque el pecado lo interrumpe, lo estorba, te aparta de Dios. Y como alguien dijo muy bien, Dios te apartará del pecado o el pecado te apartará de Dios. ¿Lleva razón o no? ¿Verdad? Dios te apartará del pecado o el pecado te apartará de Dios. Y vemos también en el versículo 8 que el pecado deprime el corazón. Dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En el Salmo 32, también de David, él explica cómo se siente alguien que no confiesa el pecado, alguien que no se arrepiente, alguien que no vuelve al Señor de corazón. ¿Cómo se siente? Bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Y mira ahí que dice el versículo 3. Mientras que no confesé mis pecados, se envejecieron mis huesos. Por dentro me sentía viejo, me sentía acabado, me sentía debilitado. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, cuando nosotros estamos permaneciendo en el pecado y estamos dejando el pecado ahí, el pecado nos está pudriendo por dentro. El pecado es como un trozo de carne que tú dejas fuera de la nevera y dejas que pase el tiempo ahí. Llega a podrirse, llega a convertirse en un foco de infección. Llega a contaminar toda la casa incluso. Y llega a hacer que haya habitantes por la casa. ¿Verdad? Porque el pecado te pudre, te seca. Y te conviertes como esas plantas secas que tienen apariencia de lo que han sido, pero que los tocas y se deshacen, ¿verdad? ¿Ya has visto alguna vez esas plantas que hay que se han secado en el verano? Y algunas las tocas y se desmoronan. Y David dice, mientras que no confesé mi pecado, Señor, me sentía así, me sentía sin gozo, sin fuerza. El pecado en realidad deprime el corazón. ¿Por qué? Porque dice, hazme oír gozo y alegría. Pero vamos a ver, David, ¿cómo vas a tener gozo y alegría si estás en contra de Dios, si has deshonrado a Dios? Porque esa es otra. Lo más grave del pecado es que deshonra a Dios. Dice, contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y yo reconozco que eres justo en tu palabra, eres puro en tu juicio. El pecado deshonra al Señor al igual que el hijo malvado deshonra a su padre. ¿Verdad? El hijo que se comporta como un malvado, es desobediente, es rebelde y está buscando el mal, su padre dice, yo no sé quién es este hombre, yo no le conozco. Lo deshonra. Porque todo pecado es infracción de la ley, y toda la ley al final es una ofensa contra Dios.
El pecado le hace daño a Dios y nos hace daño a nosotros. Por eso es tan terrible. Contra ti solo he pecado. Porque es verdad que él había pecado contra Betsabé, porque la había tomado para tener relaciones con ella sin ser su esposa. Eso es pecado. Pero también había pecado contra Urías porque le había quitado la vida. Y había pecado contra su ejército porque le había mandado a su comandante que hiciera un acto de crueldad y un acto de deslealtad. Dejar a Urías ahí solo para que lo maten. ¿Eso qué es? Joab tenía que haber dicho, yo me niego a hacer eso, a que me lo mande el rey. Porque eso es un acto cruel. Es un acto desleal. ¿Desde cuándo un soldado hace eso? Y sabes una cosa, que el pecado es un tren que siempre te lleva más allá de donde tú quieres ir. Más allá. Pero el pecado finalmente deshonra a Dios y eso hace que todo acabe mal. Pero aún hay más. Versículo 11. El pecado produce temor. Versículo 11. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo podía David tener miedo? Aquel que dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ese clama por ti, oh Dios, el alma mía. El Señor es mi porción, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma, Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Yo no temeré aunque esté en el valle de la sombra y de la muerte. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso había dicho David, eso y tantas expresiones parecidas, pero ahora le dice a Dios, Señor, no me eches de delante de ti. No quites tu espíritu de mí. ¿Qué te pasa, David? Ya no es el Señor tu porción, ya no es el Señor tu regocijo, ya tienes miedo de Dios. Antes te abrazabas a Dios y Dios te abrazaba a ti y ahora tienes miedo de que Él te eche. Mira la expresión que le usa ahí, no me eches de delante de ti, como el padre al hijo malvado, fuera de mi casa, no quiero verte. Y ahora David tiene miedo, no se acerca a Dios como su padre que le arrulla, que le coge, sino se acerca a Dios como un juez al cual me golpea y me echa. ¿Por qué David está mirando así a Dios? ¿Por qué tiene miedo de Dios en vez de amor reverente? ¿Por qué le dice a Dios, no quites tu Espíritu Santo de mí? Porque el pecado te aterroriza y dices, Dios mío, si sigo en el pecado puedo morir. Dios puede quitar su Santo Espíritu de mí. Dios puede desecharme. El pecado produce un sentimiento de culpa y un sentimiento horrible de que algo estás haciendo muy malo y que Dios podría desecharte. Te sientes mal, no porque Dios haya cambiado, tú eres el que has cambiado. Y el pecado te hace sentir ese temor tan grande. ¿Me desechará Dios? ¿Me echará fuera Dios? ¿Pero qué te pasa, David? ¿Por qué tú tienes tanto miedo? ¿Por qué te sientes podrido? ¿Por qué te sientes sucio? ¿Por qué dices que has deshonrado a Dios? Todo es por el pecado. Yo te digo, ¿vale la pena pecar? ¿Sabes? Cuando oigo que hay un creyente que duda de su salvación y empieza a decir, bueno, yo es que yo no sé si soy salvo o no. Es que me miro a mí mismo y... Entonces, rápidamente nosotros, a veces, los pastores y los creyentes, pues, de buena voluntad, ¿no? Pero le decimos a esa persona, no te preocupes, que tu salvación está asegurada. No, pero es que yo tengo miedo, no estoy seguro, puede ser. Y tú le decimos a ese hermano, usted no se preocupe, que su salvación está asegurada, ya Cristo la pagó y tal. Y eso es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estamos en pecado, el Espíritu nos hace sentir temor. Y como dice aquel profeta, cuando dice, no me hagas temer, que a veces el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, produce temor en nosotros para hacernos ver de que Dios no nos está sonriendo. Y entonces tienes miedo. No me eches de delante de ti, no quites tu Santo Espíritu de mí, devuélveme el gozo de la salvación, porque ya no tengo gozo en mi salvación. Estoy temiendo de que tu Espíritu Santo me sea quitado, estoy temiendo de que tú me eches.
sencillamente porque hay pecado. Y a lo mejor tú te sientes así. Estás con el pecado en tu vida y tú dices, ¿y si tengo un accidente y me muero, iré al cielo? ¿Y si Cristo vuelve, como han cantado las hermanas, pronto? ¿Dónde voy a estar yo? Y tienes miedo. Porque sabes que no estás andando bien. Y entonces tú miras hacia el cielo y no dices, ven Señor Jesús, ven pronto, sino que dices, espérate Señor un poco más tiempo, porque si vuelves... Pero hay solución para eso, y es que David reconoce todas esas cosas que le están pasando dentro de él. Reconoce el problema que tiene con Dios a causa de su pecado, pero hace lo mejor y lo único que podemos hacer para solucionar el problema del pecado, que es ir a Dios. Explica y confiesa su pecado, y después ruega a Dios que le limpie, y se presenta a Él con las manos vacías. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora David recobra la razón y le dice al Señor, yo no tengo nada para justificarme, no puedo excusarme. No puedo decir que no lo sabía, no puedo decir que no sé qué, no puedo traer ninguna excusa. Solo puedo venir a Dios con todo mi pecado, con esa montaña de maldad que hay en mí. Solo puedo venir a Dios con ese corazón pecador con el que nací. Solamente puedo venir ante Dios, traerlo delante de Él para que Él lo borre, para que Él lo quite, para que Él me salve, porque yo no tengo nada que hacer para poder lograrlo. ¿Y qué es necesario que David haga? Simplemente que se arrepienta. No son sacrificios para conquistar a Dios. No son buenas obras. No son buenas acciones para de alguna manera compensar a Dios por lo que está pasando, porque el pecado solamente se puede resolver con Dios. Y no con el sacrificio de un buey, sino con el sacrificio de su Hijo, que era lo que simbolizaban los bueyes del Antiguo Testamento, sacrificios por el pecado. ¿Cuál es el sacrificio que tienes que presentar, David? El Señor le había dado por el Espíritu Santo entendimiento a David para que comprendiera que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahora tú mira a la gente que está buscando el perdón de Dios. Va y le pide perdón a un sacerdote, va a una iglesia, la que sea, esta o la otra, y ora a Dios, canta alabanzas, lee la Biblia, asiste a las reuniones, puede hacer penitencia. Pero la pregunta es, ¿está arrepentido? Tú no quieres sacrificios, que yo lo daría. El corazón contristado, humillado, el corazón que llora, el corazón que clama. A ese no despreciarás tú, porque Dios mira tu corazón, amigo. Por eso no lo podemos engañar. Si fingimos el arrepentimiento, si fabricamos nuestro propio arrepentimiento, porque eso somos expertos en fabricar nuestro propio arrepentimiento y decir, mira qué arrepentimiento tan bonito he sacado hoy. Me he esforzado bastante. Eso es una obra del Espíritu Santo. Es un don del cielo. Es algo que el Señor produce en nosotros por medio de su Espíritu cuando nos contrista y nos hace ver, mira la maldad que has hecho, arrepiéntete, clama, llora y ten tanta pena como si tu padre hubiera muerto. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Sentir tanto dolor por haber ofendido a Dios y tanta pena como si tu propia madre hubiera muerto. Eso es el arrepentimiento. Y dices, yo no te siento nunca tanta pena. ¿Verdad que no? ¿Hemos llorado nosotros por nuestros pecados alguna vez? Hemos llorado porque se ha roto el coche. Hemos llorado porque mi tío abuelo se murió.
O el gato que mimábamos tanto se murió y hemos llorado. ¡Ay, qué pena de mi gato! Y ¡ay, qué pena de mi perro! ¡Ay, qué rabia que no ha ganado el Madrid ni el Barcelona! Y ¡ay, qué pena que se ha muerto Adolfo Suárez, que era muy buen presidente! Pero hemos llorado por nuestros pecados. Hemos venido a Dios para decir: Señor, estoy roto, estoy quebrantado, estoy humillado, el corazón mío está contrito, contristado, entristecido. Eso es el sacrificio que traigo a ti. No traigo nada más que mi propio corazón hecho pedazos, porque yo he pecado contra ti. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres glorioso, y yo no soy nada más que vileza y maldad. Ese es el arrepentimiento para con Dios. Y cuando David dice aquí: tú no despreciarás ese corazón, lo que está diciendo es que finalmente él tiene que ir a buscar a Dios. El pecado no lo puede resolver ahora nadie, sino solo Dios. Y cuando tú te arrepientes, entonces clamas a Dios por la verdadera solución. Versículo 10, es la conclusión. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David sí que va al corazón del problema. ¿Por qué pecamos? Pecamos porque nuestro corazón malvado dice: esa chica me gusta, voy a por ella, no me importa. Eso me gusta, voy a hacer lo que sea para conseguirlo. No me importa que tenga que mentir, que tenga que robar, que tenga que insultar, que tenga que hacer lo que fuera. Eso me gusta y lo voy a conseguir. Eso que quiero, lo quiero ahora, y lo quiero para mí solo. El problema, de donde nacen todos los pecados, nacen del corazón. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los pleitos, los celos. Todo eso sale de nuestro propio corazón malvado. Y eso David lo sabe. David piensa: ¿por qué me he metido yo en este lío? ¿Por qué he cogido el tren del pecado para que me mande directamente por el terraplén, por el barranco, hacia la destrucción? ¿Por qué he hecho yo todo esto? ¿Qué clase de locura? ¿Cómo se me han cruzado los cables así? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, David, es que tu corazón, nuestros corazones están corrompidos por el pecado. Y el pecado surge y nace. Y entonces le dice a Dios: dame un corazón nuevo, Señor, porque el mío está chungo. No sirve. Él va a Dios directamente y dice: Señor, no vale con que yo me esfuerce, no vale con que yo disimule. Ay, Urías ha muerto, pobrecito, voy al entierro. Porque como soy el jefe del Estado, tengo que ir al entierro de Urías y a consolar a su viuda. No basta con lo que David quisiera hacer, o aunque le pusiera una paga o una medalla militar. No basta con que tú quieras enmendar algo, David. Tu corazón tiene que cambiar. Tienes que cambiar tú por dentro para que tú puedas vivir por fuera de otra manera. Y a lo mejor tú estás intentando agradar a Dios con tus fuerzas. Voy a intentarlo. Como cuando llega el 1 de enero y te apuntas al gimnasio y coges el plan ese que vas a seguir. ¿Te acuerdas del plan ese? Y ¿qué plan? Sí, el del 1 de enero. Y tú te esfuerzas y... bueno, ahora yo voy a ser mejor. Ahora yo voy a intentar. Esto me he equivocado en este año, pasado un montón de veces, pero en este año ya no me voy a equivocar. Ahora sí voy a coger carrerilla, ahora sí lo voy a conseguir. Y coges la propia fuerza de tu propia voluntad, de tu propia emoción, de tu propia fuerza. La confianza está en ti, en lo que tú crees que vas a lograr, pero tu corazón está malo, está pecador, está inútil, está muerto. No sirve. Y David le dice a Dios: Señor, dame un corazón nuevo para que de verdad te ame. Está buscando la promesa que dijo aquel profeta, donde dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros vuestro corazón de piedra y os daré uno nuevo de carne, para que me améis y guardéis mi palabra. Es un asunto de Dios, no nuestro. No vamos a tener nada sin Dios. Solamente tenemos que venir a Él.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Has venido tú a Dios a pedirle eso. Ya sé que nosotros muchas veces venimos a Dios, pero venimos a Dios porque queremos una novia. Señor, que la que yo quiero me quiera como yo quiero que me quiera. O pedimos un trabajo, o aprobar los exámenes, o que mis hijos se porten bien, que son un poquito cansinos. Quiero que la vida me vaya bien, quiero que mi equipo de fútbol gane, quiero tener más tiempo libre, pues, quiero aprender inglés, quiero, no sé, eso es lo que yo quiero. Que mi familia estén todos muy bien. Tú quieres cosas de Dios, pero quieres a Dios, quieres agradarle a Él. Queremos agradarle en verdad, porque la única manera de agradar a Dios no es ser buenas personas y decentes. Esos hay montones que son ateos y son buenas personas y decentes, algunos más que nosotros. Sino lo que Dios quiere es que nuestro corazón sea regenerado, transformado por medio del Espíritu de Dios. Eso lo puedo hacer, Crea en mí. Eso de crear quiere decir que yo no lo tengo. Si tú lo vas a crear, Señor, es que no existe. Hasta que tú no lo creas. Hasta que tú no lo haces como cuando hiciste el mundo y todas las cosas. Dame, Señor, ese nuevo corazón para amarte. Esa nueva voluntad para obedecerte. Dame, Señor, ese nuevo corazón para que no me aparte de ti, para que no me convierta en un loco, para que de verdad te ame. Dame ese corazón, Señor, para que un día pueda cantar cuando la trompeta del Señor se toque la final. Nos vamos preparando para cantar el cántico. Vamos a terminar ya. ¿Sí? Si tienes un nuevo corazón, pues se lo has pedido al Señor. Podrás estar seguro de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a cantar este cántico, vamos a terminar. Pídele al Señor que te dé esa seguridad. Pídele al Señor que te dé un nuevo corazón.